tardes. Para cerrar la jornada de hoy, en homenaje a José Luis Burrucúa, me toca presentar a Fernando Devoto, a quien seguramente la mayoría de aquí, si no todos, conocemos bien. Algunas breves palabras simplemente. Fernando Devoto, como saben, especializado en sus años de investigación y producción en la docencia en temas referidos a geografía y estudio de migraciones. Ha trabajado en la Universidad de Buenos Aires hasta este año, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Cátedra de Teoría y Historia de la Historiografía, en el programa de investigaciones sobre historiografía argentina, Instituto Ravignani, donde también ha colaborado en el consejo editor de la publicación del boletín de ese instituto. Actualmente trabaja aquí en la Universidad de San Martín, en el Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural. Tiene una larguísima trayectoria en la formación de grupos humanos, en términos de investigación y dirección de doctorados y posgrados en general, y así como una larga trayectoria en términos de publicaciones sobre estas temáticas, ¿no? Desde obras clásicas ya como los estudios sobre los nacionalistas en los años 80 y posteriormente en el 2002 nacionalismo, fascismo y nacionalismo, trabajos sobre estudios migratorios ya tempranamente, luego continuados originalmente en compilaciones con Fausto Rosoli, posteriormente continuados hasta la actualidad, estudios sobre la historia de migración en Argentina y en la línea mencionada anteriormente, los trabajos sobre historiografía argentina y europea, trabajos clásicos como Antetén y Brodel, trabajos más recientes como la historia de la historiografía argentina junto con Laura Pagano, o un trabajo junto con una compilación hecha junto con Marta Madero sobre la historia de la vida privada argentina. En esta ocasión, Fernando Devoto nos va a hablar sobre la historia, la memoria, la anticuaria, conjeturas extravagantes en torno a la historiografía en las últimas décadas. Bueno, primero quiero declarar mi incompetencia. Todos los invitados que han dado conferencias la tienen. Yo estoy simplemente por amistad con Gastón, porque me han puesto porque soy amigo de Gastón. Esa es la primera observación. La segunda es que tampoco tengo pertinencia temática, porque aunque con Gastón nos conocemos de hace 40 años, creo, somos amigos desde hace 40 años, hemos seguido trayectorias historiográficas que son muy diferentes. O sea, era para mí muy difícil encontrar un tema de vinculación entre las cosas que yo hago y las cosas que hace Gastón. Entonces, no puedo considerarme parte de la botega de Gastón, como dijo Fernando, solo puedo considerarme un admirador de Gastón, además de un amigo. Una solución era hablar de Gastón, pero ya lo hice el martes pasado en otro acto, con lo cual esa posibilidad no se presentaba. Entonces, traté de hacer algo que está bastante lejano de todo, y por esa misma característica tiene posibles conexiones en su generalidad con muchos de los temas que varias de las personas que están aquí trabajan y Gastón ha trabajado. Entonces, quizás estoy acá no por mi amistad con Gastón, sino por mi amistad con Nicolás, que es el verdadero factotum de todo este merecidísimo homenaje. Entonces, más que buscar algún tema en el cual yo pudiera acercarme, he preferido hacer algunas consideraciones de índole muy general acerca de la historiografía en las últimas décadas, que quieren presentar simplemente lo que a mí me parece que son algunos de los problemas de la misma desde un particular punto de vista. Desde luego que
en el deliberado grado de generalidad propuesto se corren muchos riesgos, ante todo el de la arbitrariedad. Soy plenamente consciente de ello y creo haberlo señalado en el título. Son simplemente conjeturas y a ellas se ha agregado el adjetivo extravagantes para señalar su carácter raro o inusual y también un andar errante y no sistemático por fuera de los límites o convenciones. Va de suyo también que la situación actual de la historiografía, hasta donde llegan mis limitadísimos conocimientos, es hasta tal punto heterogénea en temas, instrumentos y problemas que cualquier intento de dar un cuadro de conjunto es una pura ilusión. Así como lo es intentar reducir sus tendencias dominantes a las modas o a ciertos problemas y angustias que acucian a las élites del mundo historiográfico occidental. Quizás era heterogénea también en épocas precedentes, en la que con todo era todavía posible vender gato por liebre y sancionar, por ejemplo, el fin de la historia política o de la historia institucional en favor de la historia económica y social, cuando la enorme mayoría de los cultores de la profesión seguían practicando la historia del mismo modo tradicional que los novadores consideraban perimido. Lo mismo podría decirse de la microhistoria, que más allá de su impulso no sustituyó a la macrohistoria, sino que tuvo que convivir con ella, o a la historia cultural, destinada a convivir, por ejemplo, con la historia económica o demográfica, o a la nueva historia global que tiene que coexistir con las historias nacionales, subnacionales o locales. En ese sentido, quizás una imagen más pertinente de la historiografía sea la de capas geológicas superpuestas más que las de sucesivas etapas, cada una de las cuales sustituiría y superaría a la otra. En cualquier caso, sabemos demasiado poco, o al menos yo sé demasiado poco, de lo que pasa con los historiadores en los distintos rincones del planeta. Por poner un ejemplo, quien de este mundo tuviese solo conocimiento de un pequeño fragmento, pongamos por caso solo estas jornadas, podría aseverar que la historia cultural es el género más practicado en la Argentina. Quien en cambio tuviese el incordio de evaluar el conjunto de los proyectos de los grupos de investigación que se presentaron este año a la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas, tendría una perspectiva opuesta. La historia cultural está bien presente, desde luego, pero es muy minoritaria y lo que predomina simplemente es la historia política. Del mismo modo, los temas transnacionales y globales, es una tarea que me ha tocado hacer, por eso la pongo como ejemplo, los temas transnacionales y globales son muy escasos y aquellos sobre temas colocados en el ámbito territorial de la actual Argentina, muy abundante. Seguramente, si mirásemos los proyectos presentados al European Research Council, la situación sería muy diferente, pero es esas diferencias las que me interesa subrayar. Grande es la confusión bajo el cielo, la situación es excelente, dicen que decía el llamado Gran Timonel. Muchos historiadores no están de acuerdo y así se suceden ininterrumpidamente giros o distintas formas de lamento o nuevas versiones de la crisis de la historia. Debemos una de las últimas a Serge Grusinski, que el año pasado publicó un breve libro, L'Histoire pourquoi faire. La edición italiana de este año tradujo el título de manera más explícita, Abbiamo ancora bisogno della storia. Encontramos allí afirmaciones como que la televisión utilizada en modo inteligente tiene la misma dignidad que los mejores libros de historia, o que, en especial a propósito de los films de Sokurov, podemos preguntarnos si la creación cinematográfica es capaz de superar los límites en los que está confinada la narración histórica. Del otro lado del Atlántico, un año antes, en el 2014, dos historiadores norteamericanos, David Armitage y Joe Gouldy, publicaron The History Manifesto. Su diagnóstico es también que la historia está en crisis, que los historiadores han perdido peso, empantanados en el corto plazo, abrigados en el refugio de la profesionalización y de la especialización, y en el hablar para sus pares, e incluso amenazados, sobre todo los microhistoriadores, según Armitage y Gouldy, por una deriva anticuaria.
en su definición de anticuaria, tema sobre el que volveremos. En su retiro de la esfera pública, observan Armitage y Gouldy, han olvidado las viejas ambiciones de ser una guía para la vida pública y un instrumento de reflexión para pensar los posibles futuros. Brodel, para ellos, años antes expulsado por la ventana, regresa triunfalmente por la puerta. No voy a discutir las dos propuestas que he elegido y que revelan diferentes aspectos de un malestar. Como en las películas de acción, el héroe, en nuestro caso el historiador, aparece asediado por múltiples acechanzas, pero sin embargo hay la promesa de un final feliz. En ambos casos son las promesas de la historia global, o mejor, global local. En un caso, Gruzinski, hay una utopía de futuro. En el otro, Armitage y Gouldy, de un retorno nuevo al pasado. Y tomo prestada la idea de las dos utopías de un bello artículo de Bruno Latour en Le Monde de estos días pasados, que el artículo se refiere a la victoria de Trump, ¿no? Sin embargo, si en un caso se nos propone como modelo de investigación para el futuro los contactos culturales, y cito como ejemplo la venta en las orillas del río Tapajos en Amazonas de DVD piratas producidos por los chinos, en el otro se nos prometen maravillas a través del retorno de la longue durée, de las grandes preguntas a ser contestadas por medio del tratamiento informático de grandes masas de datos. Cuando estas son las propuestas, el que aquí habla queda un poco perplejo. Quizás porque sigue creyendo que, primero, en relación con los contactos culturales, que las relaciones entre el centro y la periferia siguen existiendo, porque existen los poderes y los intercambios desiguales, o porque, entre otras cosas, conoce bastante bien todos los problemas que tienen, por ejemplo, las series estadísticas largas, incluidas del de todos modos muy importante libro de Piketty. Y por lo demás, no hay aquí demasiada dosis de voluntarismo. La idea que otras formas de hacer historia podrían dar un renovado y más influyente papel a la misma, que compita con los medios audiovisuales por un lado o con los economistas y demás hechiceros profesionales por el otro, no deja de ser una pura afirmación optimista. Más que seguir esas u otras pistas acerca de ce que peut l'histoire, tal como se titula otro manifiesto preocupado, que también propone el retorno a una historia con ambiciones, como el pronunciado en el 2015 por Patrick Boucheron en su lección inaugural en el Collège de France, prefiero dejar por ahora lo que pueden o no pueden los historiadores, problema que no depende de ellos, y aportar una pequeña, o no solo de ellos, y aportar una pequeña reflexión acerca de algunos de los desafíos que enfrenta hoy el historiador en relación con su propio trabajo. Para comenzar con mis conjeturas, quisiera partir de una reflexión contenida en el sobrio diagnóstico que Roger Chartier hizo en el año 2007 en su lección inaugural en el mismo Collège de France, reflexión que fuera retomada, por otra parte, con una entonación mucho más pesimista y creo que con otro sentido por el mismo Boucheron en su lección. Cito a Chartier en el comienzo del apartado que en castellano se titula Entre el exceso y la pérdida. Un temor contradictorio ha habitado la Europa moderna y todavía nos atormenta. Por un lado, el temor ante la proliferación descontrolada de los escritos, la multiplicación de libros inútiles, el desorden del discurso. Por otro lado, el miedo a la falta, la pérdida, el olvido. Quisiera dejar de lado el temor a la pérdida o al olvido. Quisiera concentrarme, en cambio, en el exceso. Como bien recuerda Chartier, el problema no es nuevo. Si se me permitiese un solo ejemplo, una vez Jorge Luis Borges dijo de ese gran humanista que fue Pedro Enríquez Ureña, tan conocido en nuestra América como desconocido fuera de ella, dijo algo así: tengo la impresión de que Enríquez Ureña había leído todo.
Empero acotaba, claro que es un absurdo decir eso. Leerlo todo siempre ha sido una idea absurda, y lo era en los años 30, como precavidamente señalaba Borges. Y quisiera recordar aquí el argumento Gerschenkron. ¿Cuántos libros puede leer una persona a lo largo de su vida? Seamos optimistas, yo por lo menos. 5 libros por semana, es decir, 250 libros por año. En 50 años, 12.500 libros. En una conversación sobre el tema, nuestro Tulio Alperín, que había leído mucho, dijo que 10.000 le parecía un tope más que adecuado. Pues bien, a esa tiranía del tiempo que nos constriñe a todos, se le opone un océano ilimitado de libros. Ese océano se ha dilatado en las últimas décadas con la multiplicación de los soportes y con la posibilidad de acceder potencialmente a casi cualquier texto publicado en cualquier lado. Asimismo, y quisiera llamar la atención sobre ello, también han crecido exponencialmente las producciones sobre el pasado. Desde luego la de los historiadores profesionales, en parte por el crecimiento de los que la practican, en parte por el dopaje que significan los recursos públicos, privados o personales destinados a publicar libros que pocos leerán, pero que sirven para sostener una carrera académica. He hecho esfuerzos para pensar la cantidad de papers que se publican en un año a nivel global, centenares de miles seguramente, y libros. No sé bien qué ocurrirá con todo ello. A su modo, como en la economía global, hay un exceso de oferta. Los autores amenazan con equipararse en número a los lectores, sino a superarlos. ¿Qué puede hacerse ante ello? Las promesas de Armitage y Gouldy y otros que piensan que los programas informáticos pueden ser una solución, me recuerdan sombríamente otras experiencias de cuantificación del pasado. Se volverá a hacer historia de las ideas, historia intelectual o historia de la cultura escrita sin leer los libros. Más prometedor es seguramente la estrategia del conocer, acerca de la que, en relación con la historia del arte, pero que puede aplicarse a otros campos, hablaba hace no mucho Carlo Ginzburg. En mi imaginación, ella es como la del ajedrecista. Su expertise le permite descartar con seguridad muchos itinerarios o secuencias de jugadas. Ello, desde luego, ahorra mucho trabajo y ayuda a eludir lecturas inconducentes o inútiles. Siempre, además, se podrá recordar con Max Weber que las conexiones significativas son exploradas a partir de las hipótesis de investigación elegidas y ello implica un recorte deliberado y racional de un territorio potencialmente ilimitado. Siempre también se podrá recordar la observación de Benedetto Croce, retomada por nuestro Tulio Alperín, de que uno siempre conoce la historia que quiere conocer y ella es la que considera suficiente para resolver el problema que se plantea, de donde el grado de erudición sería voluntario, no necesario. ¿Será suficiente? Por mi parte, un poco en broma, propondría una moratoria con incentivos contrarios, no alentar a publicar mucho, sino alentar a publicar poco. Siempre podrá, con todo, hablarse de algunas ventajas potenciales, entre ellas la posibilidad de una historiografía, si no global, al menos más internacionalizada. Ello no es de ningún modo evidente. Pongamos 2 ejemplos. El manifiesto de Armitage y Gouldy, que sugiere abandonar los prejuicios acerca del carácter modélico y más avanzados de las sociedades euro-norteamericanas, incluye una extensa bibliografía, casi toda en inglés, sazonada con algunos pocos trabajos en francés y 2 en italiano, ninguno en castellano. Y cuando se habla de Latinoamérica no se cita, incluso en inglés, hasta donde mi conocimiento llega, ningún historiador de origen latinoamericano.
Y no estoy haciendo una defensa de ningún nacionalismo, estoy simplemente describiendo una situación. Pongamos un segundo ejemplo del año 2007. El libro sobre, que es un libro del cual luego me voy a referir, el libro sobre Momigliano Antiquarianism. Acá, desde luego, no hay solo citas de obras en inglés, y sin embargo, toda la indagación acerca del Momigliano de la segunda posguerra está volcada sobre el mundo anglo-norteamericano, como si los autores, que son destacadísimos, ignoraran que durante su etapa británica Momigliano siguió en estrecho contacto con la historiografía italiana, en especial con el grupo en torno a la revista Storica Italiana, y que el mundo italiano siguió siendo, mi perspectiva, en los términos clásicos de Robert Merton, su grupo de referencia, y los recuerdos de Carlo Dionisotti apuntan en ese sentido. Sus largas polémicas con Santo Massarino o las más antiguas con Piero Treves están ausentes, así como lo está aquella tan decisiva para su ruptura con la tradición croceana, que fue la de 1959 con Federico Chabot en torno a la red necrológica de Carlo Antoni. Y recuerdo que la correspondencia polémica Chabot-Momigliano fue publicada en el 2002. De ese modo, la imagen de Grafton de un Momigliano deliberadamente bastante aislado, porque lo estaba en relación con la historiografía británica, en especial con aquella preocupada por la anticuaria, puede no dar en el blanco acerca de dónde estaban sus lazos fuertes. En realidad, todo ello no debe ni sorprender ni escandalizar. Cuando leemos un libro estamos implícitamente dejando de leer otro, y cuando entramos en la vasta historiografía por un lugar es difícil que podamos divisar la otra orilla. El nombre de Alfred Chandler es seguramente desconocido para la mayoría de los historiadores culturales, tanto como me temo el de Gombrich para los historiadores económicos. Un segundo problema bordea las observaciones de Chartier, y ello es el del debilitamiento de la autoridad del historiador y paralelamente el de la proliferación de la mala moneda, una versión de la ley de Gresham. Lo que desde este rincón lejano se podría decir es: bienvenidos a una serie de problemas que acá conocemos desde hace mucho. Demasiado tiempo, demasiado tiempo, ausencia de prestigio y reconocimiento de los historiadores profesionales, revisionismos de todo tipo, sospechas extendidas acerca de historias oficiales, es decir, profesionales, que serían deliberadamente falsificadas por sus cultores, y proliferación de discursos alternativos sobre el pasado, a menudo entre primarios y soeces. Pero es bueno dejar este tema aquí y no sumarnos al coro de lamentos. Las cosas son como son. En cambio, y tal cual prometimos en el título, trataremos de explorar las relaciones que los historiadores establecen con otros actores que se ocupan del pasado, en nuestro caso con los memorialistas y con los anticuarios. Para hacer un pequeño comentario, un historiador económico muy destacado, cuando le comenté de qué iba a hablar, dijo: ¿qué son los anticuarios? O sea que mucha gente no tiene idea de qué se trata, como nosotros no sabemos otras cosas. Si muchos lamentos se han escuchado acerca de la situación de la historia hoy, y nótese además que hemos dejado de lado la cuestión por ahora, la cuestión nociológica, contentándonos al menos por el momento con el argumento de Momigliano de que el historiador trabaja bajo el presupuesto de que es capaz de reconstruir y comprender los hechos del pasado, y que si un epistemólogo logra convencerlo de lo contrario, el historiador debe cambiar de oficio. Más allá de ello, repito, mucho se ha escuchado también acerca del ascenso indetenible de la memoria. Se ha hablado de los comienzos de una era memorial y de la victoria o revancha del testigo sobre el testimonio. Incluso aquellas estrategias de convertir a la memoria en un objeto de estudio de la historia, ejemplo la seminal obra dirigida por Pierre Nora, parecen haber logrado paradójicamente el resultado de devenir ella misma una operación memorial. Desde luego
que de lo que se trata es de las relaciones, el lugar y el peso respectivo de las laboriosas, en el sentido que da Bergson a esa expresión, memorias públicas, social o culturalmente construidas, y de la historia también pública o destinada al espacio público, aunque toda persona individual construya narraciones sobre el pasado y también tenga un conjunto de recuerdos personales del mismo. Así acotado, el problema de la relación entre discursos públicos sobre el pasado de historiadores y memorialistas pueden enfatizarse las diferencias: discurso crítico versus discursos rememorativos, discursos atentos a la complejidad o a las diferencias versus discursos atentos a la simplificación inteligible o a las semejanzas, discursos sobre el pasado en tanto otro, sobre el pasado en tanto que presente, identitario, narraciones Furevik, idealmente, o para el consumo instantáneo, provisoriedad, malherés de la historia, en tanto sujeta a revisión permanente, versus aspiración a la perennidad de la cosa juzgada de la memoria, etc. O puede insistirse en las semejanzas, ambos son relatos sobre el pasado y existen implicaciones concretas de una y otra más allá o no de la voluntad de sus cultores. Todorov, Ricoeur, Vidal-Naquet, entre muchos otros, han escrito muchas páginas luminosas sobre el tema. Más problemática es la cuestión de las relaciones entre historia y memoria. Ricoeur argumenta acerca del lugar parcialmente tributario de la historia con respecto a la memoria. Halbach pensaba que la historia aparecía cuando terminaba la tradición y se extinguía o descomponía la memoria social. Y Christoph Pomian que la historia develaba dimensiones del pasado no perceptibles para la memoria de los contemporáneos. Mi itinerario no quiere volver aquí sobre esas cuestiones, ni tampoco sobre otras no menos relevantes, como la de la memoria justa, en el sentido de cuánta y de cuál y de sus relaciones con el olvido, sino proponer otras. Si hay una novedad en los últimos tiempos, esta puede encontrarse en un cierto frenesí memorial y en un peso relativamente mayor del pasado reciente. Siguiendo aquí las observaciones de Jan Assmann, quizás puede percibirse un desplazamiento hacia lo que él llama memoria comunicativa en detrimento de la memoria cultural. Si esta última estaba mucho más ligada a operaciones relacionadas con el mito de los orígenes y constituían una operación genealógica que reposaba sobre una mnemotécnica institucionalizada de lo que él llama el recuerdo fundante, trasladada de generación en generación a través de, por ejemplo, los libros de texto, las conmemoraciones o los monumentos, la memoria comunicativa reposará sobre un recuerdo vivo que son experiencias generacionalmente compartidas y que por tanto están vinculadas a la duración del ciclo de vida y no al aprendizaje de una experiencia, sino a la misma experiencia vivida. El problema que emerge con fuerza en los debates públicos en las últimas décadas parece colocarse o bien en el momento del pasaje de una a otra, cuando la generación que ha vivido los acontecimientos está por desaparecer, o bien en una previsión anticipatoria de ese proceso, tratando de institucionalizar una memoria pública antes de la muerte de los testigos que la validan. El primer caso concierne sobre todo a Europa y la asignan ante todo la memoria de la Shoah y paralela o sucesivamente la de la, por poner algunos ejemplos, la de la Guerra Civil Española, la de los fascismos y antifascismos y la del fin de los regímenes comunistas. A ellos se agregan otros casos o más antiguos o pluriseculares, del genocidio armenio al antisemitismo o al colonialismo o al esclavismo. El segundo caso es más característico de Sudamérica y se relaciona con la memoria del terrorismo de Estado y de las víctimas de las dictaduras militares que asolaron la región en América Latina. En cierto sentido, todo el proceso puede sintetizarse en la triple angustia de Primo Levi. Primero, que los acontecimientos no fueran creídos. Segundo, que fueran olvidados. Tercero, que pudieran repetirse. Todo ello está acompañado además de revisionismos, negacionismos, justificacionismos
y querellas públicas en las que los historiadores se involucran o son involucrados. Por supuesto que se trata de un cuadro esquemático y simplificado que no solo prescinde de casos no europeos o sudamericanos, sino que aún dentro de estos no es exhaustivo. Con toda la relevancia que estos debates tienen y han tenido en la última época, en las últimas décadas, no debería olvidarse que además de estas memorias que podríamos llamar civilizatorias, persisten o emergen otras formas de memorias públicas que tienen una temporalidad más larga y distinta y coexisten con ella. Quizás podríamos denominarlas memorias identitarias. Desde luego, ellas han sido un instrumento clásico de los estados nacionales y los procesos de construcción de identidades de masa. En muchos casos, en especial, pero no solo en los regímenes totalitarios o autoritarios, las mismas adquirieron las características de una memoria obligatoria. Estas operaciones no han sido, sin embargo, solo de los estados, sino también de otros movimientos identitarios, nacionalismos sin estado, grupos sociales, étnicos o religiosos, por ejemplo. Han sido a menudo beligerantes o contrapuestos en el sentido de que definen un nosotros que solo puede encontrar sus contornos en relación con uno o varios otros. Los excesos a que llegaron los historiadores en aras de la defensa de identidades nacionales llevó, por ejemplo, luego de la Primera Guerra Mundial, a los mejores historiadores, un Bloch, un Pirén, a proponer un abandono de esa estrategia sin éxito, desde luego. Aún si puede sugerirse que esas memorias identitarias, en tanto memorias estatales, fueron institucionalizadas en una época precedente, la proliferación de sujetos colectivos que caracteriza la época reciente ha multiplicado también este tipo de operaciones memoriales identitarias. Quisiera detenerme brevemente en un caso que conozco mejor, la patrimonialización de las migraciones, realizadas en el pasado por iniciativas de leaderships comunitarias, lo es hoy mucho más por iniciativas estatales. A partir de Ellis Island en 1990 hasta Gdynia en Polonia en el 2014 han proliferado los museos de las migraciones, que o bien privilegian un grupo étnico nacional, en el caso de los museos en los lugares de origen, o bien celebran el melting pot, aunque no lo proclamen, en el caso de los países de llegada. Y ello es así porque más allá de las apelaciones al pluralismo cultural, se trata de englobar a los inmigrantes como un todo en su aporte a la construcción de la nación. Ciertamente el caso puede servir para reflexionar sobre otro deslizamiento, en mi perspectiva. En el pasado, la memorialización de las migraciones o de otros grupos pobladas de rituales autocelebratorios en la forma de una memoria repetición, eran a la vez una experiencia social compartida y una autoafirmación de un grupo. Aunque subsistan como tales todavía, encuentran hoy a su lado estos nuevos procesos más masivos, signados por experiencias individuales familiares de intento de vinculación con la propia tradición. La primera forma de memorialización era el intento de reactualización de una vivencia que reafirmaba una pertenencia. La segunda es el intento, mediante la imaginación alusiva, de recuperar un pasado. Desde luego que la distancia temporal y la transmisión intergeneracional hacen a la diferencia entre vivido y rememorado. Lo que es quizás aún más relevante es que esas operaciones memoriales aparecen aludiendo a pasados periclitados y obviando los procesos contemporáneos que ocurren diariamente ante nuestra mirada acerca de los que con tanta pertinencia se expresó Gastón en una entrevista del domingo, llamándolos los nuevos Ulises. Desde luego que a esa escisión pasado-presente contribuye también el hecho de que muchas de las nuevas iniciativas memoriales identitarias están vinculadas al business patrimonial, es decir, al turismo, y no a las cuestiones de identidad, o mejor, al turismo bajo el pretexto de la identidad. En ese punto son lugares confortables y tecnológicamente avanzados
que hasta reproponen, para el caso de los migrantes, la experiencia imaginaria del viaje en una nave que en nada recuerda las sensaciones o los dolores de la experiencia migratoria. Y lo mismo puede decirse de otros lugares memoriales, en especial museos, realizados con otros pretextos, y pongo un solo caso que muchos aquí conocen, que es el Quai Branly. Ciertamente ello involucra también y más plenamente a un tercer tipo de operación memorial, que olvidamos, aquella asociada a tradiciones locales que, recogidas o conservadas por eruditos del lugar, son puestas en valor muchas veces menos en tanto tradiciones en las que reconocerse que como incentivo para atraer visitantes. Ese florecimiento de operaciones memoriales patrimoniales que, siguiendo a nuestro Beruti, podríamos llamar memorias curiosas, también goza de una gran fortuna y remiten más a la relación, creo yo, entre memoria y anticuaria, según cómo definamos a la anticuaria, que a la relación entre memoria e historia. Creo que no haya casi lugar donde no haya uno de esos incentivos. Señalo uno al pasar. En Jaraíz de la Vera, muy cerca del monasterio de Yuste, existe un museo del pimentón, cuyo nombre es Museo de Identidad del Pimentón de Jaraíz de la Vera. En realidad hay 10 museos de identidad en Extremadura de estas características. En el museo, yo había ido al monasterio de Yuste, estaba cerrado, entonces fui al del Pimentón, en el que existe una sala de cuentacuentos. No está mal el museo, además de otra que historia en paralelo al Pimentón y al pueblo. ¿Debemos criticar esas banalizaciones? No lo creo. Son otros testimonios sobre el pasado que a su modo interpelan a personas en esta era de la terciarización del capitalismo avanzado. Sea de todo ello lo que fuere, lo que he tratado de indicar es que las operaciones memoriales y su expansión incontrolada implican también muchas cosas diferentes. También aquí hay algo así como diversas capas geológicas. La relación entre la historia y la memoria es así la relación entre dos plurales y según el tipo de historia y el tipo de memoria social o cultural encontraremos diferentes problemas y posibilidades. Lo que parece cierto es que las tres formas memoriales que he esquemáticamente presentado y que son una abusiva simplificación, ofrecen en todos los casos oportunidades, desafíos y riesgos para el historiador. Más allá de las consideraciones crematísticas, nunca desdeñables, las operaciones memoriales brindan a los historiadores la posibilidad de interactuar con otros actores que también se ocupan del pasado. Esa interacción en la práctica lleva a negociaciones, mediaciones, conflictos que ayudan en mucho a entender las relaciones entre las distintas narrativas sobre el pasado y, desde luego, los intersticios y las contradicciones que contienen tantas operaciones memoriales. Ciertamente la memoria pública brinda también a los historiadores un público del que la gran mayoría carece. Esa intromisión en los debates públicos no es, sin embargo, sin costos, y estos son mayores no cuando se discute con un periodista o un ensayista que se dedica a estudiar el pasado, o con un exaltado que solo formalmente puede ser considerado parte del gremio, sino cuando la polémica se da entre historiadores acreditados. Anoto dos problemas. La posibilidad que brindan los debates memoriales de intentar resolver disputas historiográficas en medios de comunicación que no son aptos para las reflexiones complejas como deberían ser las de los historiadores, en vez de resolverlas en sede académica, y con ello una posible pérdida de distancia crítica. El segundo es verse involucrados en disputas mediáticas y en marañas jurídicas que intentan regular las discusiones sobre el pasado y llevan a los historiadores a erigirse en autoridad regulatoria o desregulatoria de la memoria, como en el caso Olivier Petré-Grenollot del 2005, que dio lugar al Manifiesto para la Libertad de la Historia, que firmaron Nora Vidal-Naquet y muchos, no sé si Roger firmó también, y muchos otros.
y del cual nos hablaba en Buenos Aires Sabina Lóriga hace unos pocos días. Más aún, esas disputas movilizan a veces redes de relaciones interpersonales que convierten a los historiadores en firmatarios seriales de manifiestos en defensa de causas en países lejanos de las que poco conocen, lo que los lleva a niveles de compromiso bien alejados de la prudencia que debería orientar las reglas del oficio. Difícilmente ello redunda en beneficio del prestigio de la profesión, y no se sugiere aquí la Torre de Marfil, sino un compromiso responsable. Pongo un solo ejemplo, que algunos conocerán, los extranjeros, los de acá tal vez no, el libro Partiglia de Sergio Lusato, del que mucho hemos discutido en un atelier sobre los usos públicos del pasado, que tenemos con los colegas franceses. Más allá de la indignación que el libro pueda suscitar, en tanto ataca un movimiento, la resistencia italiana, y una persona, Primo Levi, sacralizados como lugares de memoria de las sociedades democráticas europeas de la segunda posguerra, debería ser criticado por los historiadores no solo desde una posición moral, sino desde la validez de la interpretación, por otra parte para nada novedosa, al menos desde el libro de Claudio Pavone, pero también desde el método, con los instrumentos y argumentos del oficio, lo que implica un buen conocimiento del tema y el problema de la resistencia. Y afortunadamente, en mi lectura y hasta donde llegan mis conocimientos, hay mucha tela para cortar, solamente con el modo bastante deplorable en que Lusato utiliza o ignora parte de la evidencia disponible. Un último punto de esta parte, no se liberan tan rápido. Por muchas oportunidades que brinden las operaciones memoriales, no colocan al historiador en el centro de la escena. Pondré un solo ejemplo. El caso de Enric Marco, el falso prisionero que llegó a ser presidente de la Amicale de Mauthausen española. Un historiador erudito que no es un académico, Benito Bermejo, reconstruyó minuciosamente a través de los documentos la impostura. Un novelista y ensayista de éxito, Javier Cercas, escribió la historia entre la novela y la no ficción, se llama El impostor. La Asociación Española de Historia Contemporánea invitó a Cercas, no a Bermejo, a la conferencia inaugural del Congreso de su asociación. Y ayer, miércoles, en la École des Hautes Études, Cercas hablaba de su libro, no Bermejo, de la laboriosa investigación. Este último ejemplo sirve muy bien para pasar a otro de los compañeros de la historia, la anticuaria. Nuevamente comencemos por dos problemas. El primero es que la definición de anticuaria es inestable. La segunda es que esa inestabilidad es probablemente un resultado de que también hay muchos tipos de anticuaria posibles. Desde luego que hablar de anticuaria implica hablar de Arnaldo Momigliano y su célebre artículo Historia Antigua y Anticuaria, publicado en el Journal del Warburg Institute en 1950. Creo que, aunque muchos aquí lo conocen, no es innecesaria una breve exposición del mismo. Hay mucho Momigliano aquí, pero Momigliano es para mí lo que Warburg es para Gastón, así que por eso hay mucho Momigliano. En él, Momigliano construye la genealogía de dos formas de aproximarse al pasado que proceden desde el mundo clásico. Una, la historia, la otra, llamada en ámbito griego arqueología y en el romano desde Varrón antigüedades. Una atenta a la política, la otra a las costumbres, la religión y las genealogías, una tendencialmente cronológica, la otra sistemática, una atenta solo a los hechos que ayudan a explicar una situación dada, la otra a recoger todos los hechos vinculados a un tema, sirviesen o no para resolver un problema. Ambas tradiciones confluyen, según Momigliano, en el siglo XVIII, primero en Winkelmann, aunque aquí Momigliano, y no quiero abrir una polémica, notaba la mayor incertidumbre que rodeaba y rodearía las
interpretaciones iconográficas, y luego plenamente en Gibbon, que sería el primer historiador moderno al combinar los esquemas de los filósofos ilustrados que se desinteresaban de la erudición, Montesquieu y Voltaire, con los métodos de los anticuarios que hacían de ella el centro de su interés. Más importante aún era, para Momigliano, que fueron los anticuarios con sus nuevos métodos aplicados a desentrañar lo verdadero y lo falso, por ejemplo Mabillon, en los textos escritos, y al valorizar las fuentes no escritas, por ejemplo la epigrafía y la numismática, consideradas a menudo más fiables que las fuentes literarias, y un instrumento para verificar la fiabilidad de aquellas. Fueron estos anticuarios que lograron sacar a la historia del pantano del pirronismo que dominó las miradas sobre la historia en el siglo XVII. La voluntad de los anticuarios de arribar, en palabras de Momigliano, a una verdad real, no a una interpretación de las causas, era un objetivo compartido para Momigliano también por los historiadores doctos o eruditos. En la conclusión, Momigliano remarcaba la contribución decisiva de los anticuarios al método histórico. Cito: el anticuario salvó a la historia del escepticismo, aunque no escribía historia. La preferencia por los documentos originales, la sagacidad para descubrir las falsificaciones, la habilidad en el recoger y clasificar las fuentes y, sobre todo, el amor ilimitado por la cultura son las contribuciones a la ética del historiador. El artículo de Momigliano ha sido sometido a intensos escrutinios y críticas en los últimos tiempos. Un ejemplo de ellos es el volumen al que ya cité, Momigliano An Antiquarianism, editado por Peter Miller. El otro es el trabajo de Mark Salver Phillips. En mi modesta perspectiva, más allá de las críticas y del señalamiento de omisiones, el esquema de Momigliano mantiene su vigencia. Con todo, es posible profundizar un poco en las oscilaciones o ambivalencias de Momigliano, ya que en ellas creo que pueden entenderse mejor su propósito y el conjunto de problemas que abre el tema de la anticuaria. Para ello, me permitiré hacer un pequeño excursus, que también muestra que trabajé para esto, que muestra sus incertidumbres o ambivalencias. Gastón sería una mejor palabra. Y para ello me permitiré ir más allá del artículo de 1950 y considerar otro conjunto de textos, dos manuscritos contemporáneos a la publicación del artículo de 1950, exhumados por Ricardo Di Donato, tres artículos sucesivos, Lewis, Niebuhr e la crítica delle fonti, del 52, la heredità della filologia antica e il metodo storico, del 58, lo storicismo nel pensiero contemporáneo, de 1961, y el capítulo 3 de la Sater Lectures de 1961-62, publicadas póstumamente en 1990. Empero, como esta sección no está dedicada a Momigliano, sino a la anticuaria, me limitaré a observar algunos puntos que me parecen importantes para discutir el significado de esta última y para abrir un diálogo con Gastón. El primero y más obvio es que Momigliano se coloca del lado de los historiadores, no del lado de los anticuarios. Cito de los comienzos del capítulo 3 de las conferencias del 1961-62 antes aludido, traduciéndolo al castellano, cito: a lo largo de mi vida he estado fascinado por un tipo de hombre tan cercano a mi profesión, tan transparente y sincero en su vocación, tan entendible en su entusiasmo y sin embargo tan profundamente misterioso en sus últimos propósitos. Un tipo de hombre interesado en los hechos históricos sin estar interesado en la historia. El segundo punto es que los contornos de lo que debía entenderse por anticuarios nunca fueron fijados con claridad por Momigliano, y a menudo asoció anticuarios y filólogos, otras veces anticuarios y eruditos, otras anticuarios e historiadores doctos. El tercero es que tampoco dejó del todo claro dónde estaba la diferencia entre anticuarios e historiadores. Vimos ya las posiciones del artículo de 1950,
pero en el de 1958 agrega otras que separan a anticuarios y filólogos por un lado e historiadores por el otro, y son otium versus negotium, vida contemplativa versus vida activa. Y todavía podríamos recordar un pasaje tardío de 1978, el trabajo se llama Dopo Max Weber, donde afirma que ningún esfuerzo de ser objetivo es interesante si no es interesante el problema al que se le trata de dar una solución objetiva. Sin embargo, para hacerlo un poco más complicado, en el aludido capítulo 3 de las Satter Lectures también afirma, en relación con el presente y el futuro de los estudios anticuarios, que el orden sistemático y no el cronológico representa en última instancia, estoy traduciendo a Momigliano, el mayor, si no el único criterio de distinción entre la propia historia y otras investigaciones sobre el pasado, en lo que agrego debe entenderse sobre todo la anticuaria. De ese modo nos encontramos en una encrucijada. Si se trata de sistemático versus cronológico, o mejor temporal, estamos en la línea de la defensa de la anticuaria de Friedrich Wolf, citada por Momigliano en uno de los manuscritos de 1950, con su diferenciación entre la anticuaria, que estudiaría las cosas en su ser, mientras que los historiadores lo harían en su devenir, y que he descubierto que es la definición que comparte Gastón, según aprendí el martes de la semana pasada. De ser así, la sociología, la antropología y la nueva historia cultural podrían ser consideradas herederas de la tradición anticuaria, aunque a mí me resulte un poco disonante considerar, por ejemplo, a Max Weber dentro de esa tradición. Si en cambio se trata de vida activa versus contemplativa o de la utilidad, de cualquier modo que ésta se defina, estamos más cerca, en el mundo antiguo, de las posiciones de Polibio y su historia pragmática, curiosamente no citado por Momigliano en el artículo del 50, y también de Cicerón, que en De Finibus establecía una distinción entre ingeniosos y curiosos, con ventaja para los primeros. Y en el mundo moderno estaríamos más cerca del mismo Gibbon, que, según Grafton ha mostrado, utilizaba a los anticuarios, pero no tenía excesiva estima de ellos. Falta de estima bastante compartida por tantos historiadores que los colocaban y los colocan en un rol auxiliar o subalterno. Si curiosidad contemplativa es el material de la anticuaria, bien podría argumentarse que ésta domina hoy totalmente el panorama entre aquellos que hacen historia profesionalmente. Ayudan a recuperar nuevos materiales, a salvar nuevos maderos perdidos de un naufragio, según la expresión de Francis Bacon, muy bonita, al avance general del conocimiento, a la preservación indiscriminada del pasado. Desprovisto de todo principio de significación, salvo la significación subjetiva, o sea que es de interés para mí, de jerarquización o de priorización, todo puede ser utilidad para unos o para otros, hoy o mañana o pasado mañana, y quizás, en cualquier caso, un bálsamo en el océano de nuestra contemporaneidad. En cualquier caso, para los fines de este trabajo, bien podría sostenerse que la anticuaria implica y contiene, como la memoria o la historia, bajo una misma etiqueta, muchas cosas diferentes, y que si uno se detiene, por poner un ejemplo, a algunos colegas muy tradicionales de una benemérita y algo arcaica institución argentina que con Gastón conocemos, o en una destacada estudiosa francesa del CNRS, que publica regularmente sus anuarios de inscripciones latinas, cuyo nombre no voy a mencionar, tiene una imagen de los anticuarios que responde al estereotipo negativo corriente. Si uno mira a los pocos sabios existentes, desde luego tiene una imagen opuesta. Mi cuarta observación es en torno a las bases de la revalorización que realiza Momigliano de la anticuaria
y a partir de allí preguntar desde otro lugar acerca de su relevancia. Creo que ella encuentra en su aporte al método histórico, que era casi contemporáneamente, el paralelo ha sido señalado por Carlo Ginzburg en una conferencia en Los Ángeles que descubrí por internet, en una reciente conferencia al problema planteado por Marc Bloch. Y en este terreno me parece importante otra distinción de Momigliano, ya presente en el manuscrito de 1950, entre la para él mucho más productiva hermenéutica de los anticuarios y aquella teológica que, según él, Schleiermacher introdujo en la filología. En términos prácticos, esa distinción se podría llamar pequeña hermenéutica y gran hermenéutica, si se quiere, para describirlo. En términos prácticos, esa distinción es presentada en el artículo sobre Niebuhr y Lewis, donde Momigliano, al compartir la crítica a la fantasía del primero, defiende la idea de que el verdadero problema interpretativo y al que se aplica la intuición histórica es la interpretación de cada documento, no la interpretación de una época histórica. Ese desciframiento es tanto de lo que el documento dice como de lo que no dice, y solo a partir de allí se podrá establecer si sirve o no sirve para los propósitos de mi investigación y para vincularlos con otros. Lo que habría otra serie de problemas que no indagaremos aquí. Eso era lo que querían y sabían hacer, según Momigliano, los eruditos. De ese modo, Momigliano procedía, a través de su insistencia en la erudición crítica y en la seguridad que la misma brindaba para establecer los hechos, a tomar distancia de parte de la herencia de sus dos tradiciones, la del historismus en la que se había formado y la del historicismo que había sido su grupo de referencia, o si se quiere, en forma más amplia, a cancelar el largo legado romántico. Y como observó de nuevo Grafton, no podía no verse como parte de esa estrategia la imagen quizás irónica que dejó en 1966 de Benedetto Croce como alguien cuya herencia era la de haber sido un erudito. Aunque desde luego debería recordarse que era en aquella tradición alemana e italiana en la que también había aprendido a trabajar las fuentes, aunque añadiese a ella una excepcional capacidad racionalizadora y crítica. La estrategia elegida le permitía asimismo adherir a la historiografía de la segunda posguerra, en la que notaba, ya en los años 50, pronunciadas caídas de tono y un nuevo abandono de las fuentes primarias y de la habilidad para descifrarlas, y un retorno a lo que llama fuentes derivadas, lo que parecía para Momigliano preanunciar una nueva oleada de pirronismo, y todavía no había llegado Hayden White. Dos problemas hay, sin embargo, aquí. El primero ha sido señalado por Gennaro Sasso. El abandono por parte del Momigliano de los lazos entre comprensión de los textos e interpretación de una época era vivida por este de modo problemático, ya que rompía con el problema del sentido, y quizás ello se verifica en su orientarse a proceder, en sus palabras en una carta a Sasso, por tentativas y fragmentos. Cuando al concluir Gastón la bellísima conferencia de incorporación a la Academia Nacional de la Historia, recordando sus diálogos con Esquenone, aludió, para mí muy sorprendentemente, a la ausencia de lo que llamó una teodicea secularizada. ¿Estaba expresando de ese modo también la pregunta por el sentido? El problema puede verse de modo aún más general, como parte de un debate no solo en torno a los presupuestos teológicos y teleológicos del historicismo, o en torno a la cuestión del relativismo resultante de la incomparabilidad de las épocas históricas propuesta por el historismus, sino en torno a la cuestión del contexto. En este punto, para muchos de los
defensores actuales de un nuevo actuarismo, en el sentido sistemático, ¿no? Ello implica, o de las ciencias sociales sistemáticas, ello implica una voluntad de ruptura con toda una forma de pensar el pasado y sus relaciones con el presente. En este punto, la anticuaria implicaría una nueva forma de pensar la temporalidad articulada, entre otras formas, en la búsqueda de itinerarios temáticos sectoriales descontextualizados o parcialmente descontextualizados y transtemporalizados o en operaciones analógicas. El segundo problema es si es suficiente la insuperable reflexión de Momigliano en torno al método histórico para dilucidar muchos de los dilemas de la historiografía actual. Y aquí quisiera sugerir, mi perspectiva, modesta, que no puede compararse con la de otros, que las grandes crisis de la historiografía en la modernidad fueron quizás dos, no una. A la admirablemente descrita por Momigliano debe, creo, agregarse una segunda. Desde el último tercio del siglo XIX, la historia estuvo bajo un fuego intenso derivado de las ideologías científicas y de las nuevas y agresivas ciencias sociales. En ese mundo que podríamos llamar cientista o convencionalmente positivista, la anticuaria no era la solución, sino buena parte del problema. De ese pantano se salió, en mi perspectiva, a través de lo que Raymond Aron denominó la filosofía crítica de la historia. No sé cómo se saldrá de la situación actual, pero ecuánimemente sugeriría la necesidad de una colaboración entre un retorno y una profundización en el método histórico, es decir, a las habilidades que contenían la anticuaria y la filología, y que temo que se estén perdiendo en la práctica concreta, de donde la apelación al método anticuario no está siempre asociada en concreto con una verdadera recuperación de sus prácticas, con una histórica, es decir, con una reflexión sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico. En cualquier caso, luego de este vagabundeo errante, no debería haber ninguna conclusión más allá de la admisión banal de la presente pluralidad de formas de hacer historia, de las vocaciones u orientaciones anticuarias de muchos historiadores, a las vocaciones memoriales de otros o a cualquier tipo de mezcla, y a la afirmación no menos banal que el diálogo-debate ha sido y será el humus de esta profesión. Seguramente en el inicio, punto a favor de la anticuaria, de todo historiador, está siempre la curiosidad hacia el pasado. Y leí también, curiosamente, que Carlo Ginzburg sostuvo que era un film que había visto el que lo había orientado a estudiar los problemas de brujería. Seguramente en el inicio, punto a favor de la anticuaria, está siempre la curiosidad hacia el pasado. Luego se verá. Para cualquier camino que se elija, algo parece necesario, aún para los más escépticos, como yo. Y ese algo quisiera presentarlo con una reflexión de Primo Levi, que desde luego no era un anticuario. Y cito a Levi: en Auschwitz noté a menudo un fenómeno curioso. La necesidad del trabajo bien hecho está hasta tal punto arraigada que impulsa a hacer bien incluso el trabajo impuesto, esclavista. El albañil italiano que me salvó la vida, llevándome alimento a las escondidas durante 6 meses, detestaba a los alemanes, su comida, su lengua, su guerra, pero cuando lo ponían a construir muros, los hacía derechos y sólidos, no por obediencia, sino por dignidad profesional. Gracias.